hermanas, cuando hablamos de honor, buscamos la definición de esta palabra en el diccionario, vamos a encontrar algunas definiciones como esta. Dice: honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. También honor significa gloria o buena reputación, que sigue a la virtud, al mérito, a las acciones heroicas, las cuales trascienden a las familias, personas y acciones mismas. Es decir, que una madre de honor, y me quedo con esta definición, me gusta bastante, porque dice que es gloria o buena reputación. Son cualidades que se resaltan en alguien y que logran darle cierta exaltación y reputación. Dice, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas. Y la palabra de Dios tiene mujeres que hicieron su rol de madre de tal manera que 4,000 años después, 2,000 y pico años después, todavía nosotros la usamos como referencia. Todavía la mencionamos. Así que yo no voy a hablar de ninguna madre escondida en la Biblia, pero sí quiero mirar algunas de ellas y resaltar algunas cosas que creo que son importantes en el día de hoy que miremos. Y la primera que quiero utilizar, si vamos a hablar de madre en la Biblia, yo creo que María tiene que ser la número 1, ¿verdad? Porque es la mamá de nuestro Salvador, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es la mujer que Dios miró en su soberanía, encontró gracia en ella y depositó a su Hijo Jesús. ¿Ok? María, como tú y como yo, siendo pecadora, como dice la palabra, que todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, aún así fue una mujer con un corazón que Dios miró con agrado y dijo, en ella yo voy a depositar a mi Hijo a través del Espíritu Santo. Así que yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 1, para mirar un poquito esta historia y comprender entonces el primer principio de una madre de honor, y es que tiene la capacidad de traer al mundo un hijo en medio de tiempos adversos. María no solamente fue elegida por Dios como una mujer especial, sino que María tuvo que enfrentar la maternidad de una manera muy particular, muy especial, con muchos desafíos. Así que cuando hablamos de tiempos adversos, estamos hablando de tiempos desfavorables, enemigos, tiempos contrarios. Y yo sé que muchas de ustedes, no todas tuvieron sus hijos planificados, con sus esposos, en las mejores condiciones económicas, con todas las capacidades necesarias para criar y desarrollar un hijo, ¿verdad? No fue así. No todas las madres tienen la oportunidad de tener un plan para un hijo y el esposo adecuado y la situación económica adecuada y la situación de salud adecuada para traer a un hijo. Muchas de ustedes, yo sé que su vida estuvo en juego para traer a un hijo. O sea, ser madre se complica. Casi siempre ser madre se desarrolla en momentos difíciles. Y por eso yo quiero hoy mirar a María, para animarte a ti a entender que aunque los tiempos fueron difíciles para tener tu hijo o tu hija, Dios está ahí. Y tú puedes hacer bien tu papel, a pesar de los tiempos adversos. Así que Mateo capítulo 1, versos 18 al 19 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta es la primera situación difícil de María. Ella va a concebir un hijo sin esposo. Antes de casarse, María iba a concebir un hijo. Y esto ya complica la ecuación, ya esto complica la historia de María. Ya María como madre está enfrentando una situación bastante difícil. Ahora ella tiene que ser mamá sin pedirlo, sin estar esperándolo, en una situación históricamente, ustedes saben que para un judío que una mujer saliera embarazada sin esposo era una mujer despreciada totalmente. Su vida incluso podía estar corriendo peligro
por esto solamente. José dice era justo y no quiso infamarla precisamente porque él sabía que si la denunciaba como novio o comprometido de María, esto ponía en juego la vida de María. O sea, no era tan sencillo como ahora. Ay, estoy embarazada. Ay, verdad, qué chulo. Ay, Dios, estoy bien. No es así. O sea, antes, y para el pueblo judío, esto era un serio problema. Que una señorita saliera embarazada y no se supiera quién era el papá. O usted piensa que María iba a decirle, no, tranquilo familia, fue el Espíritu Santo que vino sobre mí y yo quedé embarazada. Y usted, qué bien María, no me digas, ¿verdad? ¿Usted creía y no iba a pasar eso? Eso no era lo que iba a pasar. Si José decía, María quedó embarazada y no es mío, María tenía un serio problema. María tenía un serio problema. Concibió un hijo sin estar casada. Eso era inmoral para los judíos. Eso era inmoralidad. Eso era un problema de reputación para ella y para su familia. Tuvo que concebir bajo esta condición. Ser mamá muchas veces es parecido a esto. A un momento de suma dificultad, de suma adversidad, donde no sé qué voy a hacer con lo que está pasando en este momento en mi vida. No sé qué va a pasar con la criatura que tengo en mi vientre. Y María, como mamá, tuvo que iniciar su vida de maternidad en esta situación. Con el anuncio de que iba a ser mamá, sin ella pedirlo, sin ella anunciarlo, sin las condiciones económicas, sin las condiciones sociales, sin las condiciones de matrimonio, de nada. Y por eso ser mamá es tan especial. Por eso es que la mujer, Dios le ha dado, le ha depositado en ustedes algo especial. Ustedes son capaces de sobrellevar una situación como esta. El estrés que genera esto, la ansiedad que genera esto, ¿o usted cree que María estaba en paz? Cuando recibió la noticia, yo sé que María se inquietó, lógicamente. Como vamos a mirar más adelante, María se dispuso al Señor. Pero ser mamá muchas veces va a requerir concebir bajo las situaciones más adversas de la vida. Yo quiero animarles a ustedes a confiar en el Señor en medio de la maternidad, sin importar lo que tú estés pasando. Lo segundo es que no solamente María tiene que concebir en esta condición, sino que ahora María tiene otro problema. Y es que María concibió al Rey del mundo, al Hijo de Dios. Y cuando los magos van a Judea, el rey Herodes se entera de lo que está pasando y hay un rum de que hay un rey nuevo. ¿Y qué hace el rey? Ajá, hay un rey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está en Belén. Ok, qué bueno. Pues vayan y cuando lo encuentren vengan y avísenme para yo saber y adorarle también. Pero usted sabe que no era eso. Así que el Espíritu Santo le ordena a esos magos, no vayan donde Herodes, sigan por otra ruta porque las intenciones de él no son buenas. Pero como esto no ocurre, entonces el rey Herodes ordena matar a todos los niños nacidos. Y dice ahí mismo en Mateo, capítulo 2, verso 13 al 15, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esta es la historia de la madre de Jesús. Esta es la historia de una mamá que ha concebido del Espíritu Santo en tiempos adversos y ahora tiene el peligro de que su hijo muera en manos de Herodes. Tiempos difíciles. Ella tiene ahora que partir, tuvo que criar a Jesús bajo amenaza. Los primeros años de Jesús fueron bajo la amenaza de este rey. Así que María estaba modelándonos la capacidad de qué están hechas las madres.
María es una mujer que está modelando de qué están hechas cada una de ustedes, de lo que son capaces de ustedes a la hora de procrear y tener un hijo. Sin importar la dificultad que estén enfrentando, ustedes son capaces de dirigir la vida de sus hijos en medio de la adversidad. Y yo sé que la mayoría de ustedes, sus historias van a coincidir con cierta dificultad, cierta adversidad para poder criar y procrear a sus hijos. Y esto es lo que hace que las madres sean especiales. Esto es lo que hace que ustedes tengan de parte de Dios la gracia y la bendición de tener hijos. Ser madre las equipa con cualidades especiales capaces de proteger y sobrepasar dificultades. Pero para esto, hermanas, es necesario que ustedes entiendan por qué María pudo soportar las adversidades que estamos viendo. ¿Cómo María pudo concebir el Espíritu Santo, aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que esto podía poner en peligro su vida? ¿Cómo María acepta de parte de Dios criar un hijo en medio de la persecución de un rey, en las condiciones económicas quizás más calamitosas? Recordando que Jesús nació en un pesebre, recordando que Jesús no tuvo las condiciones de un niño normal. ¿Cómo María como mamá pudo hacer esto? Y la palabra de Dios lo que revela es que María era una mujer que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Era una sierva de Dios. Lucas 1:38 revela que María realmente contaba con una devoción hacia Dios que todas ustedes necesitan. Si quieren sobrellevar la crianza de sus hijos en momentos difíciles, es necesario contar con un corazón como este. Lucas capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo, y este es el mismo relato del anuncio en Mateo, cuando el ángel le anuncia. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esta es la actitud de una mamá que tiene la capacidad de ser resiliente en los momentos adversos de la crianza. Es una mujer que tiene un corazón de sierva y obediencia a la palabra de Dios. Hay dos cualidades que quiero resaltar en este versículo. Número uno, ella dice, yo soy tu sierva. He aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva que es propiedad tuya, Señor. Haz como tú quieras porque no es mi voluntad, no es lo que yo quiera hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. El corazón de sierva debe de estar en la vida de ustedes para ser madres capaces de resistir y hacer bien su papel. Y lo segundo es el sometimiento a la voluntad de Dios. El sometimiento a lo que Dios ordena para ustedes. Dios había ordenado sobre la vida de esta joven. Dios había establecido su voluntad sobre la vida de esta joven. Y ella no puso ninguna objeción, ella no puso ninguna excusa. Ella simplemente dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, el ángel se fue de una vez. No tuvo que convencerla. El ángel no tuvo que explicarle más nada. O sea, María, ¿cómo así va a tener un hijo? Espérate, explícame eso. Que el Espíritu viene sobre mí. ¿Qué es eso? No. El ángel le dio el mensaje y ella simplemente obedeció a la palabra de Dios. Y fue tan así que el ángel simplemente partió de su presencia. Esa es una madre con la capacidad de traer al mundo un hijo en medios adversos. Una madre confiada, una madre que sabe que Dios va a estar ahí presente y que si Dios ordenó que iba a tener un hijo de esa manera, así iba a ser. Ella estaba tranquila. Así que si Dios te ha dado el privilegio de ser mamá, si Dios te ha llamado a ser madre,
es porque Él está ahí contigo. Él está ahí para que tú desempeñes tu papel en la vida de tus hijos. Sí, pero es que yo estoy criando sola, pastor, y usted no sabe lo difícil que es criar sola. Sí, pero si Dios te dio esos hijos y estás sola, es porque Él puede acompañarte aún estando sola. Es que Dios te va a dar la sabiduría, pero Él lo necesita es que tú hagas como María. He aquí tu sierva, dime qué yo tengo que hacer en relación a la crianza de mis hijos y yo lo haré. Y es un enfoque de la madre hacia criar sus hijos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Es un esfuerzo, es un trabajo arduo hacia allá. Y esto nos lleva a la siguiente generación de madres. Y quiero en esta ocasión entonces hablar de Loida y Eunice, precisamente porque son ejemplos de madres que instruyeron maestras del bien a sus hijos. Si Dios te llama para ser madre, Dios te va a equipar para hacer el trabajo. Y quiero tomar a Loida y Eunice en 2 de Timoteo. Me pueden acompañar allá. 2 de Timoteo capítulo 1. Verso 3 al 5. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo, al inicio de esta carta, resalta a esas mujeres que Dios usó en la vida de Timoteo y que realmente son madres de honor, son madres que se destacan. Cuando hablamos de Timoteo y hablamos del joven, de su carácter, del tipo de cristiano que era Timoteo, evidentemente tenemos que mencionar a su abuela y mencionar a su mamá. Y esto es lo que Pablo hace cuando se dirige a Timoteo. Dice, doy gracias, verso 3, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está resaltando, dando gracias al Señor por la vida de este joven. Él está agradecido de Dios de lo que ha encontrado en Timoteo. En la historia de la iglesia, en Hechos, capítulo 16, cuando Pablo se topa con Timoteo, él encuentra, como dicen por ahí, un diamante en bruto. Encuentra una gran oportunidad de hacer un líder piadoso, un líder con carácter, un líder que realmente él podía utilizar para el ministerio. Y este joven que está asumiendo parte de las responsabilidades ministeriales de Pablo en las iglesias, fue una pieza clave para Pablo. Pero lo que Pablo encontró, lo encontró gracias a estas dos mujeres. Primero, en la abuela que entendió la responsabilidad que tenía ella en la vida de sus generaciones. Loida no fue una mamá que pensó en criar bien a Eunice, en hacer bien el trabajo con Eunice. Ella sabía que hacerlo bien con Eunice era hacerlo bien con sus futuras generaciones. ¿Usted está entendiendo esto? Tus hijos no son tuyos solamente, son de Dios. Y Dios espera que tú como mamá hagas un excelente trabajo con tu hijo o hija ahora para que cuides tus futuras generaciones. La crianza no es un tema del presente, la crianza es un tema del futuro. Y por eso es que Dios te ha hecho madre y te ha colocado en una iglesia. No solamente para que tengas tus hijos, es para que tú puedas garantizar futuras generaciones. Es para que tus hijos sean sanos, temerosos de Dios. Es para que tus hijos amen su palabra y su voluntad. Y que nuestra iglesia y su palabra permanezca en el tiempo. Porque mañana yo no voy a estar aquí. Uno de sus hijos debe de ocupar el púlpito. Mañana Anselmo, Daniel, no vamos a estar aquí. Ninguno de ustedes van a estar aquí tampoco. Somos seres temporales.
La iglesia se conserva cuando cuenta con generaciones capaces de asumir el ministerio. Y por eso ser mamá en la iglesia es diferente a ser mamá en el mundo. No es tener hijos y hacer un video hoy y felicitar a mami y darle un regalo. No, 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 no. Esta es una responsabilidad mucho mayor. Ustedes son madres de honor. Ustedes son madres que tienen que destacarse en la sociedad. Sus méritos y virtudes deben sobresalir en la sociedad en la manera en que ustedes hacen su labor. Estas mujeres, estamos hablando de ellas todavía hoy porque trascendieron en la vida de sus hijos. Loida trascendió en la vida de Eunice y Eunice trascendió en la vida de su hijo Timoteo. Y adivine qué pasó. Su crianza, su ejemplo, más de 2000 años después estamos nosotros aquí mencionándola, porque fueron mujeres que criaron a un varón que fue útil para el ministerio y la iglesia. Y eso es lo que ustedes tienen que procurar. Cuando ustedes no estén, que se hable de la abuela de Pablito, que se hable de la abuela de Jeremías, que se hable de la abuela de Josué, de María Victoria, de esos pichoncitos que vemos ahí. Esa es la meta, ese es el trabajo. Que trabajemos bien estos niños para que ellos, cuando procreen sus hijos y los hijos de sus hijos, puedan decir, ellos vienen de una familia que amaba al Señor y enseñó la fe. ¿Cuál fue el trabajo principal de estas mujeres en la vida de Timoteo? Instruir a sus hijos de manera intencional en la palabra del Señor. Esto es intencional. Esto no fue una casualidad. Pablo está trayendo, dice verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Yo estoy haciendo memoria de la manera en que tu fe, la manera en que tú vives tu fe, lo que tú crees, lo que tú piensas, yo puedo mirar y hago memoria que eso que tú estás enseñando, que eso que tú estás viviendo, es perfectamente acorde a la verdad de Dios. No es una fe, no es solamente yo soy cristiano y yo soy... No. Esta es una fe que trasciende, esta es una fe que impacta, esta es una fe que ya ha dejado huella en la vida de Pablo. Ya Pablo hace memoria de la fe de Timoteo. ¿Por qué? Porque la fe de Timoteo impactó la vida de Pablo. Siendo más joven que Pablo. Y no era apóstol. Pero su fe no fingida, su fe verdadera impactó la vida de sus generaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que procurar en la vida de mis hijos? Tengo que procurar si la fe que les estoy enseñando es la fe verdadera. Yo les estoy enseñando a vivir el Evangelio. Mis hijos viven el Evangelio. Cuando yo los miro, ellos aman el Evangelio. Recuerden, señores, que ellos son pecadores. Ellos necesitan ser redimidos. Si usted como mamá tiene que preocuparse si su hijo realmente tiene un corazón redimido, si reconoce a Jesús como su Salvador, si reconoce que es pecador y si está amando la voluntad del Señor. Ese es el trabajo de una mamá de honor que trasciende en la iglesia y en la sociedad. Es una mamá que está instruyendo en la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuándo fue tu último devocional con tu hijo, con tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con la palabra de Dios delante de tus hijos o tus hijas? Decirles, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a analizar lo que dice Dios aquí. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esto? ¿Usted cree que Timoteo tenía una fe no fingida porque era hijo de Eunice y de Loida? No. ¿Porque ellas eran cristianas? No. Es más, Timoteo tenía toda la ventaja de no ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque dice Hechos capítulo 16 que este joven tenía un padre que era griego. No era 100% judío. No era 100% del pueblo de Dios. Su papá, la figura más influyente en la vida de un varón, no profesaba la fe cristiana. No creía en Dios. No creía en la Trinidad. No creía que Jesús era el Salvador.
pero sí tenía una mamá y una abuela que recordaban lo que Dios le dijo al pueblo allá en Éxodo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios dijo en Éxodo 6? Que iban a entrar a la tierra y iban a hacer ¿qué? A repetirle a sus generaciones. Iban a enseñarle, ustedes son los responsables de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Para que no olviden de dónde salieron, ustedes tienen que la responsabilidad de instruir a sus generaciones. Y nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Si éramos esclavos del pecado, si éramos pecadores y Dios nos salvó, nosotros no podemos olvidar esto y decirle a nuestros hijos, ustedes son pecadores y de donde Dios me sacó, ustedes tienen que salir y creer en Jesús como su Salvador para que los saque también de las tinieblas y los pase a la luz. Es el mismo mensaje. Tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos de dónde Dios nos sacó a nosotros. Esa es la fe no fingida. La fe no fingida es que yo tengo la responsabilidad de enseñarle a mis hijos que son pecadores y necesitan un Salvador. Para que sus vidas sean redimidas y para que ellos puedan vivir el Evangelio. Es una responsabilidad de los padres, de las madres, instruir. Así que aunque Timoteo tenía un padre griego, tenía una madre, una abuela, que tenían la claridad de lo que tenían que hacer. Así que él fue instruido por sus generaciones. Pablo reconoce a la abuela en la vida de Timoteo porque lo hizo bien con su hija Eunice. Pero evidentemente que esta abuela aportó en la vida de este joven. Así que mamá, llegará un momento que no eres madre sino abuela. Y el trabajo no termina. El trabajo no termina. Y las que ya son abuelas, animarle a seguir haciendo su trabajo de abuela. Ser abuela no termina. Termina cuando usted muere o mueren sus nietos. Así que sea abuela. Siga instruyendo en el temor del Señor a sus nietos, porque Dios espera esto. Y mamá, recuerde que después de hacer bien su trabajo con sus hijos, la tarea no termina. Su hija, su hijo necesita ayuda en la instrucción de la palabra. Ahora bien, antes de ustedes instruir a sus hijos en la palabra, ustedes tienen que estar llenas de la palabra. No pueden instruir en la palabra cuando desconocen ustedes mismas la palabra. Lo primero que Loida y Eunice hicieron para hacer bien su trabajo fue ellas conocer la palabra de Dios. Fue ella nutrirse de la palabra de Dios. Y no solamente es la fe no fingida. Fíjense que ellas no solamente estudiaron la palabra, ellas buscaron la manera de estudiar la palabra y encontrar la verdad de Dios. Porque esa es la garantía. No es solamente llevar a la iglesia y decirle que Dios dice que Dios, no. El mensaje que le estoy dando es el mensaje de verdad. Ese es el que cambia. Ese es el que transforma. Y esto nos pone a pensar entonces si el mensaje que tenemos es verdadero o falso, o que ciertamente existe o puede haber un evangelio falso y un evangelio verdadero. Puede haber una fe falsa y puede haber una fe verdadera. Así que no es tan sencillo como yo tengo fe, yo tengo que probar la fe que estoy siguiendo. Y eso se va a reflejar en la manera de lo que yo conozco y en la manera como vivo el evangelio. ¿Ok? Loida y Eunice se preocuparon por aprender la palabra de Dios. La fe no fingida fue lo que ellos transmitieron a sus generaciones. Y ese es el papel de cada uno de ustedes. No solamente enseñar la palabra, sino si lo que están enseñando es la verdad. Porque la verdad de Dios edifica, cambia, transforma y guarda las generaciones. Por último, hermanas, quiero compartir la historia de una mujer que no es tan santa como María, ni tan capaz como Loida y Eunice. Quiero hablar de una mujer en la historia del Antiguo Testamento. Son dos mujeres realmente, pero hay una que vamos a estudiar. Y es una ramera, es una prostituta. Primera de Reyes, capítulo 3. Y esta es la tercera cualidad que quiero resaltar. Y quiero tomar esta mujer, que quizás no tiene ninguna luz a la luz de la palabra, ¿verdad?
pero creo que una historia que sí tiene luces en relación a lo que es ser madre. Y estas mujeres, en la historia, son dos mujeres, dice, vivían juntas, eran rameras, se dedicaban al oficio de la prostitución. Salomón está en sus primeros tiempos de su reinado y acaba prácticamente de pedirle sabiduría a Dios para saber cómo ser rey, cómo gobernar. Cuando Dios habla con Salomón, la petición de Salomón, dame sabiduría. Con la sabiduría Salomón consiguió todo lo demás. Fue la mejor petición que él pudo hacerle a Dios. Ser un hombre sabio, no inteligente, sabio, entendido. Dame la capacidad de comprender las cosas. Dame la capacidad de discernir entre una cosa y otra y saber no solamente lo que es bueno, sino lo que es mejor. Si tengo dos cosas en el frente, esto es bueno, pero ¿cuál de las dos es mejor? Y Salomón fue un rey que todos sabemos se caracteriza precisamente por ser sabio, tener la capacidad de discernir. Así que Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28, nos narra esta historia. No voy a leerla completa por un asunto de tiempo, pero básicamente lo que tenemos aquí es dos mujeres que han dado a luz, viven juntas en una casa y una amanece con su hijo muerto, se lo cambia a la otra, le entrega el muerto y coge el vivo. Y se arma entonces una situación. Entonces van donde el rey a preguntarle y a presentar la situación de qué van a hacer. Y esto es lo que ocurre básicamente, lo que quiero resaltar. Verso 25 al 28 dice, enseguida, ya que no se ponían de acuerdo de quién era el hijo del muerto o el vivo, el rey Salomón dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti. ¿Qué dice ahí? Partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Aquí tenemos una historia interesantísima. Dicen por ahí que si usted quiere conocer la fiera que hay en su madre, que se metan con usted, que se metan con sus hijos. Cuando tú estás con un hijo de una mamá, te va a tener problemas. Esta mujer está tratando de engañar, de manipular la situación. Y en medio de esto, están tratando de identificar si ese es el hijo de una o la otra. La mamá del niño inmediatamente se levantó y encuentra al niño muerto, que ha sido cambiado, se da cuenta que ese no es su hijo. Inmediatamente. Tienen 3 días los niños de nacido. Mire, dice el verso 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Y ahí inicia, y ese es lo especial de ser mamá. Esta mujer conoce, ella puede identificar a su hijo inmediatamente. Yo le aseguro a usted que si hubiesen sido 2 hombres, 2 papás, el papá coge el muchacho, se me murió el niño, y fue y lo entierra, sin problema. Y más si eran del mismo colorcito. Mire, si son morenitos, para nosotros son todos iguales. Los hijos míos se parecieron a mí como a los 6 meses. No, los míos se parecieron de una vez. De una vez se parecieron. Pero la verdad es, hermanas, que nosotros los hombres tenemos dificultad hasta para saber cuando usted va al salón y se corta el pelo. Anabel, yo no sé si a usted le pasa, pero Anabel va al salón y se corta el pelo y yo no me va a decir nada. ¿Qué te hiciste? Me corté el pelo. Te cortaste el pelo. Me pongo bravo, pero si no me lo preguntan no me doy cuenta, ¿verdad?
El hombre no tiene esa capacidad de identificar detalles, de identificar cosas. Pero ser mamá sí. La mamá, ella inmediatamente se dio cuenta, este no es mi hijo. Y era pequeñito. Quizás no tenía los rasgos todavía de un niño para poder identificarlo como tu hijo o no. Y ser mamá es eso, es una condición especial que Dios le da. Dice que cuando Salomón propuso cortar el niño por mitad, sus entrañas se conmovieron. El vínculo emocional de un hijo y una mamá es único. Yo no sé cuánta historia a mí me han hecho de hijos que sienten cuando su mamá se murió, de hijos que sienten cuando su mamá que siente cuando a su hijo le pasa algo. Ustedes seguro han escuchado eso. De madres que sienten un salto en el corazón y su hijo está aquí, está en otro país o está en otra situación. Hay un vínculo único que Dios le da a las madres con sus hijos. Y por esto cuando en el verso 26 Salomón propone esto, dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. La angustia, el pensar que su hijo iba a ser cortado a la mitad, generó en esta mujer una situación tan difícil que sus entrañas se conmovieron. ¿Y la otra? Córtenlo. Y evidentemente el rey Salomón identificó quién era la mamá. Porque ser mamá es algo especial. Ser mamá es sacrificarlo todo. Ser mamá es proteger incondicionalmente a sus hijos. Y si era necesario regalar a su hijo para que viviera, ella quedarse sin su hijo, ella estaba dispuesta a regalar su hijo y no que muriera. Mire el extremo, mire hasta dónde llega el amor de mamá. Esta mamá está dispuesta a regalar su hijo y no verlo morir. Mamá es proteger a sus hijos de manera incondicional. Y cada uno de ustedes, yo sé que hacen esto con mucho amor y mucho esmero. Yo sé que cada uno de ustedes protegen, procuran cuidar a sus hijos de manera muy especial. Y por esto que ser mamá es sacrificarlo todo. Es todo o nada. Ser mamá es estar dispuesta a pagar el precio de lo que sea. Así que, hermanas, en esta mañana yo quiero animarles con estos 3 ejemplos. A ser madres bíblicas, a ser madres que realmente puedan desarrollar su rol como Dios espera. Este Día de las Madres les encuentra con la necesidad de ser mujeres valientes. Mujeres que se destaquen en medio de una sociedad carente de valores fuertes. Y familias firmes en la fe. Más que nunca ustedes necesitan brillar en la sociedad. Porque tenemos una sociedad caída, perdida en los valores. Familias frágiles, familias donde no podemos sostener nuestros hogares. Dios requiere de mujeres valientes, capaces de sobrellevar las dificultades adversas como María. Necesitamos madres como María que sirvan dispuestas a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios ordena, sin ninguna excusa y con la valentía que todas ustedes poseen. Aún cuando los tiempos son difíciles. Dios quiere ver mujeres como María en ustedes. Tiempos difíciles, pero dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere ver madres como Loida y Eunice. Madres intencionales en la instrucción de la palabra, en la vida de sus hijos. Y sus generaciones, que enseñen, que lo hagan bien, porque enseñan la verdad de Dios, porque enseñan la fe no fingida. Dios espera de ustedes que sean madres intencionales en la instrucción de la palabra de Dios en sus hijos.
Y por último, Dios quiere que seamos madres como esa pecadora, como esa mujer que quizás no tenía ningún temor de Dios, pero que era madre. Y que puso de manera incondicional todo por la vida de su hijo. Que aún sin tener ese temor de Dios, tenía claridad de que su hijo era la prioridad. Y ella estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera por él. Dios quiere madre así. Dios quiere madre que no importa lo que yo tenga que hacer, lo que yo tenga que sacrificar por mi hijo, por mi hija, yo lo voy a hacer. Porque instruirle en la palabra de Dios y llevarlo a hacer la voluntad de Dios es más importante que todo lo que existe en este mundo. Así que Dios fortalezca su vida, Dios le aliente y les anime en esta mañana a continuar siendo madres temerosas de Dios, pero sobre todas las cosas, que hoy ustedes puedan salir de aquí motivadas a ser como cada una de estas mujeres, como cada uno de estos principios que acabamos de ver. Mujeres que están dispuestas a obedecer a Dios, dispuestas a instruir a sus hijos y dispuestas a cuidar y a proteger a sus hijos por encima de la sociedad, de las corrientes y de todo lo que está pasando en este mundo. Ustedes son las leonas que Dios puso en sus hogares para proteger la vida de sus hijos. Que nadie les arrebate sus hijos, que nadie atente contra la vida de sus hijos. Que Dios bendiga sus vidas.